Muchas gracias. Hoy es la última predicación del año y yo tengo que decir que a pesar de que seguimos de una manera bastante fiel un plan de enseñanza, se me ocurren pocas predicaciones que pudieran ser más adecuadas para despedir el año. Y más adecuadas porque precisamente lo que Jesús muestra en este pasaje de Marcos es lo que verdaderamente contamina al ser humano, o podríamos titularlo la verdadera espiritualidad. Realmente, ¿qué espiritualidad, qué forma de vida espiritual es verdadera y qué forma de vida espiritual no solamente es falsa, sino que además está corrompida y es negativa? Y este pasaje expresa todo esto. Fíjense en el inicio del pasaje, porque uno no diría que aquí hay nada profundo. Dice en el capítulo 7 y versículos 1-2, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y efectivamente, no parece que esto tenga especial relevancia. Lavarse las manos antes de comer es una cuestión higiénica, uno puede tener las manos sucias, realmente necesita lavárselas por él, pero si además se desconoce, por ejemplo, lo que es un tenedor, como en la época de Jesús, el tenedor es un invento de la Edad Media y fue evolucionando hasta parecerse a nuestro tenedor actual, encima pones en peligro la salud de las demás. Tú tienes las manos sucias, ahí todo el mundo se acerca al pollo y saca una tajada, pero tú has dejado la huella de los dedos. Parecería que es una cuestión higiénica, pero no lo es. Y como de hecho los romanos y los gentiles a los que está dirigido el Evangelio de Marcos era gente que no conocía el mundo judío, Marcos quería que conocieran a Jesús, pero no conocían el mundo judío, y efectivamente ese romano hubiera dicho, pues los fariseos tenían razón. Esta gente llegaba con las manos sucias, los muy cerdos, y se ponían a manchar la comida de los demás, pero qué gente despreciable. Inmediatamente Marcos explica de lo que se trata, porque esta gente no es judía y no lo puede entender. Y dice así en los versículos del 3 al 5, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ojo, que os queremos explicar una cosa. Esto no es una mera cuestión de higiene, no es una simple cuestión de limpieza. Aquí se está discutiendo una cuestión espiritual, porque efectivamente aquellos judíos que siguen lo que ellos llaman la tradición de los ancianos, lo que algunos llamarían el Pirkei Avot, que es, por cierto, el título de uno de los tratados más importantes del Talmud, creen en el bautismo de las cosas. Cuando aquí dice que sumergen las cosas o que las lavan, la palabra que están utilizando es bautizar. Es decir, ellos sumergen las manos totalmente, no se lavan un poquito la punta de los dedos, los sumergen en agua y, por supuesto, hacen lo mismo con los cubiertos aunque estén limpios. Antes de ponerse a comer hay un lavamiento ritual, un bautismo ritual de todo, que por cierto incluye incluso los lechos. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la cama? Hombre, muy sencillo, porque estamos en el siglo I y la gente no se sienta a la mesa. La gente se tumba a la mesa. Y de hecho la mesa estaba en el centro y la gente que comía se tumbaba en lechos y desde esos lechos, apoyándose en la mano izquierda, iban cogiendo comida. Y si tienen ustedes esto en cuenta, no solo entenderán cómo comían los romanos, sino cómo fue la última cena, donde se habla de reclinado, que uno dice, pero bueno, estaba sentado Juan así encima de Jesús. No, estaba tumbado en un lecho. La comida se ponía en el centro, las camas lo rodeaban y la gente se servía tumbada, que es una forma bastante cómoda de comer, hay que reconocer. Y por supuesto, eso también se lavaba. Se sumergía
o si utilizamos el término griego que aparece aquí, se bautizaba. Y uno dice, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, sí tiene mucha importancia, porque esto significaba que los fariseos, y no solo los fariseos, iban más allá de lo que establecía la Torá, de lo que establecía la ley. Y lo hacían porque estaban convencidos de que de esa manera eran superiores espiritualmente, no a los gentiles. Bueno, los gentiles eran la hez del mundo, sino incluso a otros judíos. Y desde su superioridad espiritual podían decirle a Jesús, pero bueno, ¿tú qué tipo de maestro eres? ¿Tú qué rabino eres que este tipo de ceremonias necesarias antes de comer no las sigues y tus discípulos tampoco? Eres un rabino de quinta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Acompáñenme a Lucas capítulo 18, donde Jesús habla otra vez del tipo de moralidad que tenía esta gente. Si me acompañan a Lucas, capítulo 18, donde aparece una de las parábolas más breves, pero yo creo que más brillantes y más profundas de Jesús, aparece un personaje que cree en ir más allá de la Torá. Dice así en Lucas, capítulo 18 y versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y uno diría, ¿qué tiene de particular el fariseo? El fariseo tenía mucho de particular. Primero, partía de la base de su superioridad espiritual. Yo no soy como aquellos que son adúlteros, ladrones, etcétera, y no soy como ese publicano asqueroso que está ahí al final del templo y más vale que no se mueva del final del templo, porque sería vergonzoso que llegara hasta aquí. Además de eso, Señor, yo ayuno 2 veces en semana. Y uno diría, ¿qué tiene esto de particular? Es muy sencillo. La Torá, la ley de Moisés, establecía solo un ayuno al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Por supuesto, cualquiera podía ayunar en otro momento, pero solo había un ayuno prescrito por la ley, y era 1 vez al año. El fariseo está diciendo, Señor, yo ayuno 100 veces más de lo que tú has mandado ayunar. Y ahora viene la cuestión del diezmo, y doy diezmos de todo lo que percibo. Y alguno que no tenga ni idea de cómo era el diezmo en la ley de Moisés dirá, pues lo justo, que dé diezmos de todo lo que percibe. No. La ley de Moisés establecía el diezmo solo en la tierra de Israel y solo sobre productos agrícolas, o la agricultura o la ganadería. Si tú tenías un rebaño de ovejas y a lo largo del año habías tenido 10 ovejas más, dabas 1 en diezmo. Si tu campo producía, por ejemplo, trigo y había dado 100 medidas de trigo, tú entregabas 10 medidas de trigo. ¿Y qué sucedía si eras carpintero o si eras, por ejemplo, tejedor o cualquier otra cosa? No dabas el diezmo. El diezmo era solo en la tierra de Israel y por productos que vinieran del campo, es decir, o ganado o productos agrícolas. Pero además, ese diezmo se daba en periodos de 3 años. Y cualquiera que lea Levítico, y cuando lleguemos a Levítico, supongo que a la vuelta de unos años lo veremos con cuidado, verá que el primer año ese diezmo se lo comía la familia. La ley de Moisés establece que en ese primer año lo que tú ganes de diezmo te lo comes tú para recordar que efectivamente Dios te ha dado lo que tienes. Y si no
te lo puedes comer llevándolo hasta Jerusalén porque está lejos de tu casa, vendes ese diezmo, lo conviertes en dinero y te lo gastas con tu familia en Jerusalén. ¿Qué pasaba el segundo año? El segundo año no te lo gastas en ti mismo. El segundo año se lo das a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no tienen tierras propias. Es la única tribu de Israel que no ha recibido tierras. Y por lo tanto se lo das ese año. ¿Y el tercer año? El tercer año se lo das a la gente que pase necesidad. A los huérfanos, a las viudas, a los pobres va destinado el diezmo del tercer año. Se lleva al templo, se mete en unos almacenes que se llaman alfolí. Hay gente que piensa que el alfolí es la cesta de la ofrenda. Es que no sabe español. La palabra alfolí es una palabra de origen árabe que significa el almacén del grano. Y ese tercer año tú traes la 10ª parte de lo que ha producido tu campo y tus ganados y los llevas al alfolí. Y ese texto tan mal utilizado de Malaquías que dice traed los diezmos al alfolí porque me estáis robando, no es un texto donde dice como no le das la 10ª parte al sacerdote estás robando a Dios, sino que Dios está diciendo ese producto del diezmo del tercer año que tiene que ir a la gente pobre no lo habéis entregado. Y al robar a tus hermanos pobres me estáis robando a mí. Y es algo muy importante recordar esto. Bueno, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos habían decidido que ese diezmo era poco diezmo. Total, diezmar 3 años y luego otros 3 años, y el 7º año, como descansa la tierra, no hay diezmo, no, eso era poco diezmo. Yo doy diezmo de todo lo que produzco. Bueno, pues si tú te dedicas a prestar dinero, es igual, doy el diezmo. ¿Y qué pasa cuando de pronto la planta no es un producto de tu trabajo en el campo, sino que puede ser cualquier hierbecilla que crece por ahí? El fariseo decía, yo también lo diezmo. Cuando Jesús ataca a los fariseos, le dice, dais el diezmo de la menta, del eneldo. ¿Por qué dice eso? Porque no son productos agrícolas. En tu campo de pronto puede crecer un arbusto de eneldo, de menta, pero no es una producción. Pero ellos decían, de esto también lo damos. Que quede claro, ¿eh? Los fariseos no somos como el resto de los demás. Tenemos una tradición de los ancianos que nos convierte en muy superiores espiritualmente. Que estos diezman cada 3 años, tal y como establece la ley de Moisés, y el 7º año no hay diezmo. Nosotros todos los meses y además de todo lo que podamos ganar, aunque no sea un producto de la tierra, como establece la ley de Moisés. Que estos desgraciados ayunan un día al año, el que señala la ley de Moisés, nosotros más de 100 veces al año. Somos como mínimo en términos de ayuno 100 veces superiores a vosotros, que sois la hez de la hez. Vergüenza os debería dar llamaros judíos con la conducta que tenéis. Y en cuanto a lo que pueda ser los baños rituales, bueno. Nosotros no es que nos lavemos las manos, lavamos los cubiertos de manera ritual, lavamos las jarras, lavamos las bandejas, hasta lavamos los lechos en los que nos tumbamos para comer. Si esto no demuestra que nosotros somos superiores y vosotros estáis a los últimos de la fila, que lo demuestra. Y Jesús dice, pues se da la circunstancia de que lo estáis haciendo rematadamente mal. Y por supuesto podéis pensar que sois muy superiores, pero es exactamente todo lo contrario. Estáis absolutamente desviados. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
No se han sometido al lavatorio que purifica realmente las manos desde una perspectiva espiritual. A ver, explícanos por qué. Y Jesús responde a partir de la Biblia. Ustedes saben que en multitud de ocasiones, incluso hablando con el diablo, Jesús utiliza la Biblia como forma de respuesta, algo que deberíamos aprender. Y dice así, versículos del 6 en adelante. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Primero, vosotros sois un atajo de hipócritas. Voy a intentar explicar qué es hipócrita, porque hoy en día, y después de muchos siglos, la idea del hipócrita es el que finge, el que es un comediante, el que realmente hace algo que es lo contrario de lo que piensa. Bueno, a veces la hipocresía tiene eso. Pero el término en griego es el de aquella persona que pierde lo que verdaderamente es importante, importantísimo, a cambio de dedicarse a minucias que no sirven de nada. Ustedes recordarán cuando Jesús dice: «Ay de vosotros, hipócritas fariseos, porque coláis el mosquito y os tragáis el camello». Os ponéis a analizar lo que hay que hacer en la vida espiritual. Y claro, el mosquito que podía caer en la leche, en el vino, en el aceite y convertirlo en algo impuro, porque era un mosquito muerto y por lo tanto era un cadáver, bueno, eso lo coláis con un cuidado tremendo. Pero el camello, que es el animal que hay por aquí, más grande de los animales impuros, ese os lo tragáis hasta la joroba. Y eso es lo que en primer lugar es el hipócrita. Se pierde totalmente en insignificancias y, sin embargo, lo que es realmente importante, esencial, inolvidable, le importa un pimiento. Y Jesús dice: lamentablemente, sois la reproducción de la generación de judíos de la época de Isaías. Eso fue hace 8 siglos. Estáis en lo mismo 8 siglos después. ¿Y en qué estáis? En que me honráis con los labios, en que continuamente estáis haciendo referencia a Adonai, a Hashem, todo este tipo de cosas, pero vuestro corazón está lejos de mí. Me da lo mismo que estéis hablando de Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, etcétera, etcétera. Porque vuestro corazón no está cerca de mí. De labios parece que sí, que sois piadosos y que amáis a Dios, pero vuestro corazón está lejos. ¿Y sabéis cuál es la demostración clara de que vuestro corazón está lejos? Que a la hora de enseñar a la gente cómo comportarse, no les enseñáis la palabra de Dios, les enseñáis vuestras tradiciones. Y la gente ha llegado a un momento en que confunde la tradición con la palabra de Dios, y así está este pobre pueblo, como una manada o un rebaño de ovejas sin pastor. Y Jesús, a continuación, da algún ejemplo de lo que dice. Y dice así en el versículo 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué os ordena la Torá? ¿Qué os ordena la ley de Moisés? Y está dentro de los 10 mandamientos: que honres a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre no solo significa que hablas bien de ellos,
que dices qué buena es mamá, qué bueno es papá. No solamente significa que si no honras a tu padre y a tu madre, merecerías la muerte. Significa que honrar a tu padre y a tu madre conlleva una responsabilidad de mantenerlos. Y si en un momento determinado tus padres son gente mayor, que no se puede valer por sí misma, que no tiene medios para hacerlo, tu obligación, según la Torá, es que mantengas a tu padre y a tu madre. Eso es honrarlos. No decir en la fiesta de cumpleaños qué buenos son mis papás. Está bien que lo digas, pero pongamos las cosas en su sitio. Ahora, ¿qué hacéis vosotros? Echáis cálculos y decís, total el viejo, que ha sido un tacaño toda su vida y ahora es una carga, y está tardando en morirse ya, si ha vivido bastante, ahora encima lo tengo que mantener. Y eso me afecta al presupuesto. Y no me voy a gastar un denario en el viejo. Por supuesto, los fariseos, como toda la gente que te va a sacar el dinero, siempre encuentra una teología que encaja con tus deseos. No te preocupes, porque si tus bienes los declaras como corbán, como ofrenda a Dios, ¿cómo le vas a dar a tus padres algo que ya has apartado para Dios? Que se las componga la vieja como pueda. Bueno, a vosotros esto os parece muy piadoso. El dinero lo consagráis a Dios. No seáis tan estúpidos como para pensar que lo que sucede es que engañáis a Dios. Dios sabe de sobra que estáis utilizando mandatos de hombres para no ocuparos del verdadero mandato de la Torá de mantener a tu padre y a tu madre si fuera necesario, como una forma de honrarlos. Bueno, pero es que yo eso lo voy a dar en diezmo. Olvídate del diezmo. No está en los 10 mandamientos siquiera. En ningún caso Dios ha considerado que eso es tan importante. Tu padre y tu madre están por delante de eso. Y si lo estás pensando de otra manera, estás muy equivocado. Y Jesús dice, no os engañéis, porque de esa manera lo que hacéis es que pervertís la ley de Dios. Hay muchas maneras en que las tradiciones pervierten la ley de Dios, en el pueblo de Dios. Es muy fácil acusar a los fariseos, era gente en general bastante detestable, pero claro, es fantástico poder hablar mal de los fariseos y no ver la conducta que nosotros podemos tener como fariseos. Pero dentro del pueblo de Dios también se dan conductas semejantes, en las que se considera que lo externo, que es una tradición y que no está en las Escrituras, nos convierte en súper espirituales. Permítanme citarles 3 ejemplos. El atuendo. He visto a lo largo de mi vida, desde que me convertí a lo largo de décadas, cómo había atuendos santos que permiten que uno se sienta más espiritual y otros atuendos que supuestamente dejan de manifiesto la carencia de espiritualidad de esas personas. El problema es que he visto cambiar esas tradiciones. Una de las ventajas de ser viejo es que has visto muchas cosas y te das cuenta de que cosas que parecen muy importantes ahora no van a serlo dentro de unos años porque no lo fueron desde el principio. Cuando yo era niño, todavía las mujeres llevaban velo en la Iglesia Católica para entrar en la iglesia. En algunas parroquias les exigían llevar unos manguitos porque no podían llevar los brazos desnudos. Era algo indecente. Si alguna vez se dan un paseo por cualquier iglesia católica, ahora mismo celebran misas gays, pueden ver cómo la tradición se ha ido al otro extremo y se han quedado tan frescos. En el caso de las iglesias evangélicas, había iglesias donde era obligatorio que las mujeres llevaban velos. Yo he visto discusiones interesantísimas, pero profundamente estúpidas, sobre esa cuestión. Aunque han ido desapareciendo. No veo aquí a nadie con velo. Si alguna hermana se quiere poner el velo, que se lo ponga. Nadie le va a decir nada. Pero, evidentemente, esa no es una cuestión nada más que de tradición. Y la gran batalla, cuando yo era un jovencito, era si las mujeres podían llevar pantalones.
porque el pantalón es una prenda masculina que no pueden llevar las mujeres. Esto es una estupidez. Cualquiera que vea el pantalón de una mujer y sea un hombre, salvo que sea un poco rarito, a ver si tiene valor para ponerse un pantalón así. Yo no. Y por supuesto no hace falta decir que puestos a exigir, hay muchos pantalones que cubren muchísimo más, siquiera porque llegan hasta el tobillo. Estos son meras tradiciones. Por supuesto que todos sabemos que hay vestimentas que no son decentes, claro, es verdad. Hay faldas tan cortas que si la persona se sienta podemos ver hasta el número de su pasaporte, es cierto. Y por supuesto hay escotes descarados. Pero más allá de eso, no hay nada más santo en una falda que en un pantalón, en un pantalón que en una falda. Y recuerden ustedes que en los países islámicos, que no se caracterizan precisamente porque las mujeres vayan destapadas, las mujeres llevan pantalones. El pantalón llega hasta el tobillo, la falda, a poco que te descuides, por lo menos te puede enseñar el tobillo, quizá la pantorrilla, hasta la rodilla. De manera que todas las cuestiones que tienen que ver con atuendos, aun respetando la conciencia individual de cada persona, no nos hacen más santos. Como uno no es más santo si va afeitado o lleva barba. Y si alguien piensa que porque va afeitado, o no lleva ni bigote, o por el contrario lleva una barba como la del patriarca Abraham, es más santo, lo que es bastante bruto. No hay santidad ni en afeitarse ni en dejarse barba. Hay otro tipo de cuestiones que son las comidas. No es tan común dentro del mundo evangélico, pero hay quien considera que si sigues la dieta levítica es mejor. Entre otras cosas porque no tienen ni idea de lo que es la dieta levítica. Y se creen que es solo comer unos alimentos y no otros, y no reparan en que habría que matar a los animales de forma ritual para que fuera verdaderamente la dieta levítica. De modo que yo me considero más espiritual porque no como marisco. Bueno, a lo mejor te ayuda a no tener ácido úrico, pero no te hace más espiritual. Y yo me considero más espiritual porque no bebo alcohol. La Biblia condena, y condena en términos muy duros, la borrachera, pero no el consumo moderado de alcohol. En la última cena, Jesús, como buen judío, tuvo que consumir 4 copas rituales de alcohol. Cuando en los evangelios se nos dice que acabada la cena tomó una copa, es la 4ª copa ritual que se toma en una cena de Pascua judía. ¿O ustedes piensan que Jesús celebró la última cena con Coca-Cola? Y por supuesto, mientras uno no se emborrache y beba moderadamente, no está haciendo nada malo y desde luego no es más santo que aquel que ocasionalmente se bebe una cerveza o una copa de vino. Y se lo dice a ustedes el hijo de un abstemio total, que prácticamente es abstemio total. Pero eso no me hace mejor. Ni me considero más espiritual por ello, ni veo un hermano que bebe un vaso de vino o una cerveza y digo, qué mundano, qué carnal, qué idiota, sigas diciendo cosas así. Y por supuesto, no nos hace más santos determinadas celebraciones o contracelebraciones. Uno de los espectáculos que a mí me parece más estéril es cuando de pronto la gente se pone a defender ciertas celebraciones o atacar ciertas celebraciones. La Biblia es muy clara al respecto en todas estas cosas y muestra que no hay una superespiritualidad ni una espiritualidad mayor por este tipo de cosas. Para los fariseos y para gente que tiene el corazón de un fariseo sí, pero para los cristianos no. Si me acompañan ustedes a Colosenses, capítulo 2, y versículos del 16 en adelante, Pablo da el diagnóstico de una manera que, bueno, esto parece que lo ha cincelado con un bisturí. Y dice así en Colosenses 2, del 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que le da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En muchos casos, me atrevería a decir, añadiendo a Pablo, tienen un valor inmenso para hinchar todavía más la carne y ver a un pobre pecador que se humilla adecuadamente delante de Dios mientras decimos, te doy gracias, Dios, porque no soy como ese miserable. Y en este sentido, la falsa espiritualidad en Mateo 7 queda muy clara. Pero claro, preguntar a Jesús siempre es problemático. En los evangelios hay multitud de episodios donde alguien se acerca a Jesús, muchas veces queriendo dejarlo mal, y Jesús responde. Pero cuando responde, además añade a la respuesta y va a una cuestión mucho más profunda. Esta mañana, no sé quién me envió un vídeo donde se veía a Putin con un niño. Y entonces el niño estaba participando en un enfrentamiento de judo. Putin es por lo menos cinturón negro de judo, y en un momento determinado, viendo que el niño tenía enfrente a un hombre de 2 metros, Putin le dice que haga un movimiento porque va a tumbar al hombre de 2 metros. Le dice cómo lo hace. Hace un movimiento, esto es lo que tienes que hacer, chaval. Y el chico en ese momento lo hace y ¡bom! Tumba sobre la lona al hombre de los 2 metros. Eso es lo que aparece generalmente en estos debates de Jesús. Alguien quiere enfrentarse con él. Piensa que le va a hacer la llave correcta. ¿Qué basura de discípulos tienes que no se lavan las manos? Y Jesús hace un movimiento y ¡pum!, lo tumba sobre la lona como ese muchachito. Y aquí sucede lo mismo. Bueno, ha quedado muy claro que esa espiritualidad vuestra es un desastre. Pero dejadme que os diga lo que es la verdadera espiritualidad que Dios quiere. Versículos del 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De pronto Jesús mira a la multitud y dice, mira, ni tengo que mencionar a los fariseos. No voy a decir qué tontería han dicho. No. De lo que entra en el hombre, nada contamina al hombre. Al hombre le contamina lo que sale de él. Si tenéis oídos para oír, atended a lo que acabo de decir. Y los discípulos, que son la clara demostración de que Dios no elegía a los más inteligentes, eran bastante brutos en términos generales, con alguna excepción. Inmediatamente le dicen, oye, explícanos esto, que debe ser una parábola, porque este juego de palabras, de que lo que entra de fuera no es, pero lo que sale de dentro sí. A ver, ¿esto qué significa? Y entonces Jesús es muy claro
Mira, no hay nada que entre en un ser humano de fuera que le haga daño, espiritualmente. Si tomas una copa de veneno te puedes morir, pero eso no te afecta espiritualmente. Lo que comemos no nos hace más santos, ni lo que nos ponemos encima del cuerpo, ni cosa parecida. Es más, lo que comemos, el cuerpo extrae lo que se puede extraer de ese alimento y el resto se convierte en excrementos que nuestro cuerpo expulsa. Eso no nos hace más espirituales. Lo que nos hace verdaderamente espirituales, lo que nos somete verdaderamente a la voluntad de Dios, es el hecho de cuidar lo que hay en nuestro corazón. Porque lo que sale de nuestro corazón sí que nos puede convertir en muy inmundos. Y Jesús menciona 13 conductas, y el número no es casual. Hay 13 conductas que efectivamente contaminan. Y empieza con ellas en el versículo 21. ¿Cuál es la primera? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, primera conducta, los malos pensamientos. Los malos pensamientos no son solo los malos pensamientos sexuales. Hay gente que dice, he tenido malos pensamientos, inmediatamente piensas en una escena erótica. No. Eso está en los malos pensamientos, pero hay muchas cosas que son malos pensamientos. La manera en que juzgas, y además injustamente, a otra persona. La manera en que determinada persona, si desapareciera, tú piensas que la vida te sería más fácil. La manera en que desearías que determinada hermana se quedara muda, o determinado hermano se quedara paralítico, tonto y ciego, vamos, que pareciera que no está ahí. Si se va, mejor. Eso te contamina. No te contamina el hecho de seguir una dieta u otra dieta, o de seguir en un momento determinado una conducta sobre la comida u otra. Lo primero que te contamina es tener malos pensamientos. Segundo, los adulterios. Hombre, hay veces que se cae en adulterio de casualidad, pero es complicado. Generalmente el adulterio es pensado, meditado, ayudado, facilitado. ¿Y de dónde sale eso? De fuera, del corazón del hombre. No, pero es que hay mujeres que van como van, del corazón del hombre. Reconozcamos la realidad, hay mujeres que van como van y no todos los hombres cometen adulterio con ellas. Y después, las fornicaciones. Porque ese tipo de conducta que sale del corazón y que es mala, no solo es propia de los casados. Además, se da la circunstancia de que se da también en los solteros. ¿Y qué aparece en cuarto lugar? Los homicidios. Sí, hay gente que en un momento determinado, quizá en el calor, en la borrachera, en no sé qué, echa mano del cuchillo y mata a alguien, pero generalmente los homicidios no son tan casuales. ¿Y de dónde salen? Del corazón del hombre. ¿Y qué va en quinto lugar? Los hurtos. ¿Por qué? Porque los hurtos nacen del corazón del hombre. Una persona me ha invitado a su casa y he visto que tiene una tabaquera de marfil que no me va a sacar de pobre, tampoco me va a solucionar nada, pero me va a venir muy bien el quedarme con ella. Me gusta mucho la tabaquera, aunque no fume, pero me gusta. O me he quedado con unos dólares que tenía que devolver o que pagar y no estoy dispuesto ni a devolver ni a pagar. Porque con eso piensas ir muy lejos. Pienso ir a lo que me parece, son los hurtos. ¿Y esa idea dónde sale? Del corazón. La avaricia. ¿Quién, salvo casos muy exagerados, sabe que una persona es avara? Hombre, salvo que vaya diciendo mi tesoro, como en la película del Señor de los Anillos, es muy fácil que una persona sea muy avara y nunca la conozcas. El adulterio, la fornicación, el homicidio, el hurto, con un poco de mala suerte te descubren y se ve. Pero la avaricia, ¿quién que es avaricioso, y como dice Pablo, por ello es idólatra, se ve desde fuera? Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Eso nace del corazón. Y eso te convierte en alguien que no es como Dios. Y las maldades. Séptimo,
¿Qué son las maldades? Pues son todas esas cosas que indican que efectivamente somos malos, pero con un poco de buena suerte se da la circunstancia de que no lo ve nadie. Podríamos ayudar a esta persona. Se las arregle él solo. A mí no me ayudó nadie. Podíamos pasar un ratito con alguien que está sufriendo. No tengo yo otras cosas que hacer, vamos, con el partido de fútbol que están dando, o de básquet, o de lo que sea, para entretenerme con esta persona. ¿Y de dónde salen esas maldades? De aquí. Octava, el engaño. A veces se descubre al que engaña, pero aquí está hablando no solo de la mentira, sino del que te lía. Mira, necesitaría que me prestaras este dinero, te lo voy a devolver. No tengo la menor intención de devolvértelo, pero como eres tonto, a lo mejor me lo das. ¿O sabes que esta persona se comporta? ¿Y eso de dónde sale? De aquí. Novena, la lascivia. Y uno diría, ¿pero no hay bastante lascivia con el adulterio y la fornicación? No. La lascivia es un sentimiento continuo de cometer ese tipo de acciones. En el adulterio puedes caer una vez, o las que seas, en fornicación igual. Pero la lascivia es que no piensas en otra cosa. Yo he conocido a gente así. Yo he conocido a gente así, que sea la que sea la conversación que tienes, oye, yo no sé cómo la acaban derivando a las mujeres o a veces a los hombres. Es increíble, es decir, pero tú tienes algo más en la cabeza aparte de un desordenado deseo sexual. Y he conocido gente así, incluso con 80 y tantos años, que ya es vocación, realmente. Décimo, la envidia. Y la envidia nace en el corazón, pero a veces no es tan fácil de identificar. En realidad me molesta que te vayan bien las cosas. ¿Por qué tú te has podido comprar un automóvil y yo no? ¿Por qué tu niño tiene unas notas mejores en la escuela que mi niño? ¿Por qué tú has podido hacer una reforma de tu casa y yo no puedo hacer una reforma? ¿Por qué a ti, de pronto, el imbécil que predica de vez en cuando, resulta que te menciona específicamente como ejemplo de algo? Y dice el hermano Hugo, el hermano Héctor, el hermano Carlos, a ver, ¿por qué a vosotros y no a mí? ¿Qué pasa, que sois más guapos que yo? Y alguno esto hasta lo puede sentir como una injusticia. Yo en realidad es injusto que se diga esto. ¿Qué tiene Hugo que yo no tenga? El bigote. No, lo que tú tienes, y seguramente Hugo no tiene, es la envidia. Y te duele cualquier cosa que vaya en beneficio de otros. ¿Y de dónde sale eso? Del corazón. Undécimo, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Hablar mal con placer. No solo es que hablas mal de otro, que esto puede ser terrible, es que te complace. Cuando de pronto puedes decir, yo no soy como ese publicano, hay un calorcito que te surge a la altura del corazón que, vamos, te alegra para el resto de la semana. Cuando de pronto puedes decir, sí, pero la hermana esa fina. O ese hermano, mira que es pesado, etc. Hablar mal te produce un placer, hablar bien te cuesta, pero vamos, como si te sacaran una muela. ¿Y eso de dónde surge? Del corazón. Duodécimo, la soberbia. Y generalmente el soberbio suele considerar que los soberbios son los demás. Tiene un concepto absolutamente injustificado, elevado de sí mismo, como el fariseo. El gran negocio con el soberbio sería comprarle por lo que vale y venderle por lo que él cree que vale. Y, por supuesto, cuando de pronto alguien le dice algo, inmediatamente dice, pero qué soberbio. Vamos, si el pobre publicano hubiera dicho en ese momento, yo solo vengo a pedir perdón a Dios, el fariseo hubiera dicho, qué tipo más soberbio. ¿Cómo te va a perdonar Dios si eres un desgraciado que estás incumpliendo la ley de Moisés continuamente? Y el último,
y esto es tremendo, la insensatez. Y es un buen resumen que el último de los 13 sea la insensatez. Porque la insensatez muchas veces es un pecado muy grave y surge del corazón. No actuamos con la sabiduría que deberíamos, no actuamos con el cuidado que deberíamos, no actuamos con la sensatez que deberíamos, somos insensatos. Y Jesús dice, ¿y esa insensatez qué pasa? ¿Es una herencia familiar? Ha nacido de tu corazón. Cuando estamos en la última predicación del año, pero también en este episodio tan interesante de la vida de Jesús, hay cosas que tenemos que plantearnos. Al año le quedan un par de días, todavía para meditar y pensar, pero a lo largo de este año, lo que hemos vivido espiritualmente es lo exterior, o es lo que surge de un corazón que se va dejando guiar cada día por el Señor. Lo que hemos vivido este año es un hermoso sentimiento de superioridad, porque no somos como el fariseo o como los guarros de tus discípulos que no se lavan las manos antes de comer. O por el contrario, lo que hemos vivido este año ha sido un deseo de obedecer cada vez más al Señor, aunque somos conscientes de que somos pecadores, de que fallamos y caemos muchas veces, de que tenemos que pedirle perdón a lo largo del año. Al final, cuando acaba el año y va a empezar el siguiente, queremos destacar orgullosamente en las tradiciones humanas, o por el contrario nos colocamos humildemente delante del Señor y como aquel publicano decimos, Señor, yo soy un simple pecador. Si estoy perdonado es por tu gracia, no por mis méritos. Y lo que te tengo que pedir, Señor, es que me guíes a lo largo del año que viene. Porque esta es la gran diferencia entre la justicia de los fariseos y el verdadero cristiano que cuida su corazón. Nosotros no estamos pensando en lo que nos hace superiores a los demás. Como hoy veíamos en 1 Corintios, lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado aunque no nos lo merecíamos y solo podemos dar gracias, no podemos jactarnos de algo que no procede de nosotros, que nos han dado y que nos lo ha dado el Señor. Pero lo que sí podemos hacer y deberíamos hacer es pedirle al Señor que nos ayude en ese año que va a empezar dentro de unas horas. Que saque de nuestro corazón todas aquellas cosas que no son dignas de Él, que quizás son cosas que nos han mal enseñado y hemos mal aprendido, que son cosas que a veces incitan a nuestro orgullo espiritual, cuando no tenemos el más mínimo derecho ni el más mínimo motivo para ser orgullosos espiritualmente. Y que por el contrario nos coloquemos delante de Él y le digamos, Señor, es un nuevo año, renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva cada paso que yo dé, para que cada día más, aunque sea poquito a poquito, nos parezcamos más a Jesús. Porque nosotros, este año que empieza, queremos predicar a Jesús y a Jesús crucificado. No solo Salvador en la cruz del género humano para todo aquel que recibe su sacrificio expiatorio por fe, sino también como el modelo de todo lo que hay en nuestra vida. En la que quizá no es muy importante, no tiene ninguna importancia si no lavamos hasta los lechos antes de comer, pero es extraordinariamente importante que mantengamos limpio el corazón, porque de ahí sale todo lo bueno y lo malo del ser humano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar reunidos aquí este domingo. Te damos muchas gracias porque nos has bendecido de una manera increíble durante este año. Te damos muchas gracias porque a pesar de las dificultades del mundo que vive de una manera tan revuelta y tan inestable, tú nos has guardado a nosotros y a los nuestros.
Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, que arranques cualquier resquicio de tradición que pueda haber en él, que no obedezcamos en absoluto mandamientos de hombres, sino que nos guiemos por tu palabra y que coloquemos ese corazón a tus pies para que tú hagas con él lo que tú quieras. Te pedimos que de nuestro corazón salgan pensamientos limpios, salgan palabras limpias, salgan acciones limpias en este año que va a comenzar enseguida. Que tú seas realmente el Señor de nuestros corazones y que no salga nada más que aquello que es bueno, que es edificante, que es amoroso de nuestras vidas. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.